bienvenidos a esta clase que repasaremos algunas de las enfermedades del sistema respiratorio y a la vez ustedes van a estar revisando cuál estructura del sistema respiratorio es la más afectada en cada una de las enfermedades. Recordemos cómo nuestro sistema respiratorio está compuesto, digamos que por dos partes, que es la vía respiratoria superior, conformada por cavidad nasal, faringe y laringe, y una vía respiratoria inferior, que es la tráquea, bronquio principal y los pulmones, incluyendo en ellos los alvéolos. Esas vías están frecuentemente afectadas por varios tipos de contaminantes y partículas, que puede ser el polvo, las fibras, la tierra y el humo, o pueden ser gases tóxicos, incluido en ellos el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, gases contaminantes, los cuales también pueden irritar las vías respiratorias, vapores, que pueden ser el amoníaco, el formaldehído o productos de la combustión de la gasolina, el petróleo y el mismo ácido clorhídrico. Y también puede estar viéndose afectada por microorganismos como virus, bacterias y en algunos casos hongos. Recordemos que todos esos contaminantes están en el ambiente y la mayoría de ellos producto de actividades antrópicas, fábricas y combustión del petróleo, entre muchos otros. Pero para ello, pues el sistema respiratorio tiene dos sistemas de defensa o tres sistemas de defensa de acuerdo a la estructura en la cual se encuentra. Entonces la más expuesta, pues está la vía superior, vía respiratoria superior, que la vía exterior, la que más se encuentra expuesta. Entonces, por la cavidad nasal, la faringe, la laringe y la tráquea, digamos que tienen un sistema de defensa de conducción en la que las células que lo forman tienen la capacidad de formar moco y tener en sus células cilios que son parecidos a vellosidades microscópicas, y esas dos estructuras lo que permiten es que esas partículas extrañas que entran al organismo a través de la cavidad nasal o la cavidad orofaringea puedan ser expulsadas del cuerpo y que evite que llegue al interior de los pulmones, que es como vemos acá. Estos estarían revestidos en todas estas estructuras. La célula, el núcleo de la célula, los cilios y la producción de moco. Incluido también que forman una proteína que se llama inmunoglobulina A, que ayuda a eliminar esos patógenos primeros que ingresan al sistema respiratorio. Una estructura que está entre el sistema de conducción del aire y el sistema de intercambio del aire en los alvéolos es el sistema de transición, básicamente formado por los bronquiolos, que produce un tipo de células que a la vez producen unas secreciones específicas con mayor cantidad de proteínas, que lo que hacen es lubricar y proteger al pulmón de sustancias que ya hayan ingresado a los bronquios, y que también permite la desintoxicación de sustancias nocivas para los pulmones. Y ya la parte interna del pulmón encontramos los bronquios, bronquiolos, y finalmente esas células encargadas específicamente del intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Alvéolos no tienen ni cilios ni producen moco. Por tanto, el sistema de defensa de ellos consiste en que se ubican acá unas células, hacen parte del sistema inmune y son los macrófagos alveolares. Son células especializadas en fagocitar esos cuerpos extraños que logran ingresar al pulmón, y esos macrófagos permiten que el pulmón se defienda de los microorganismos especialmente, y que estos no prosperen y no causen una enfermedad grave. El cigarrillo es uno de los contaminantes más importantes para las tasas de muerte debido a estas enfermedades respiratorias. El cigarrillo está compuesto básicamente por hojas de tabaco que contiene la nicotina, que es ese componente adictivo, porque llega al cerebro
y causa una sensación placentera. Por tanto, el cerebro produce más receptores a la medida que más tabaco o más cigarrillo se inhale. El cerebro va formando más receptores para la nicotina y pidiendo cada vez más nicotina. Por tanto, se vuelve una sustancia bastante adictiva. Pero también el cigarrillo contiene gases venenosos como el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno y partículas radiactivas como el uranio, que son altamente cancerígenas. Y dentro de las también partículas cancerígenas tenemos el ácido cianhídrico, el formaldehído, el plomo, el arsénico, el amoníaco, el benceno, el monóxido de carbono, las nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre muchos otros. Estas sustancias ocasionan que el ADN de las células del pulmón se dañen y por tanto generen células malignas, tumores y posteriormente cáncer. Además que se pierde la función como tal de los cilios, que es barrer esa suciedad o esas partículas extrañas o microorganismos que pueden afectar el sistema respiratorio, y del moco, que también es capturar esas posibles enfermedades que pueden estar dañando el sistema respiratorio para poder ser expulsado. Por tanto, eso queda atrapado y el fumador se le distingue luego una tos en las mañanas porque trata de expulsar esa mucosidad debido a que los cilios poco a poco van perdiendo su función, que es lo que lleva a la famosa tos de fumador. Luego eso lleva a posteriores episodios de bronquitis, convertirse en bronquitis crónica, y enfermedades como enfisema y neumonía son más susceptibles para ello. Por tanto, después desencadena muerte por cáncer pulmonar o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica en la que el tejido se ve altamente afectado. Estas sustancias pasan también a la sangre porque recordemos que los alvéolos distribuyen el oxígeno a los diferentes vasos sanguíneos, por tanto también se puede ver afectado el pulmón, pero también otros órganos como la vejiga, el páncreas, el hígado, entre muchos otros. El cigarrillo, además de afectar al fumador, también afecta al fumador pasivo, que son las personas que conviven con él e inhalan ese humo y esas partículas extrañas. Y no más las colillas que se depositan en el suelo tienen un efecto ecotóxico porque demoran en degradarse, son absorbidas por el agua y por el suelo, afectando toda la biota. El sistema respiratorio no solo se encarga de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono para la producción de energía, sino que también está encargado de la producción de voz, la regulación de la temperatura, el control del pH, la presión sanguínea, detoxificar al cuerpo y varias funciones del metabolismo. Entonces, cuando alguna de nuestras estructuras del sistema respiratorio se ve afectada, pues también alguna de estas funciones. Vamos a ver la primera enfermedad que afecta la vía aérea y es la sinusitis. La sinusitis es la inflamación de la mucosa de la cavidad nasal y los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades de aire que están comunicados con las fosas nasales y que están encargadas de varias funciones como la respiración, la fonación o la producción de voz, el calentamiento del aire y la adecuada percepción de olores. Entonces, cuando estos senos paranasales se inflaman, sus membranas se inflaman, pues aparte de producir dolor, generan una rinorrea, un flujo nasal con secreciones acuosas, mucha congestión nasal y aparte caída de moco en la parte posterior de la garganta que produce tos y flema. Produce también trastornos del olfato, dolor de cabeza y sensación de hinchazón en la cara. Generalmente es producida por virus o bacterias y ocasionalmente por algunas alergias. El asma es la inflamación de todas las vías respiratorias y especialmente los conductos respiratorios, bronquio, tráquea, bronquios y bronquiolos, que se engrosan, entonces
disminuyen la cantidad de aire que es posible entrar al pulmón y causa, aparte de un dolor, la incapacidad de respirar, el dolor y una sibilancia, que es como ese silbido que se escucha al respirar. Y bueno, si es un caso grave de asma, puede llevar a cabo a la muerte por falta de oxígeno. Para ello, entonces, se utilizan diferentes medicamentos como inhaladores preventivos, en la que se trata de evitar que ocurra el ataque de asma, e inhaladores de rescate, en la que el medicamento actúa inmediatamente para desinflamar los conductos y permitir que el aire pase. Entonces vemos aquí en este diagrama que los músculos y todas las vías se llenan de moco, se inflaman y esa capa mucosa se inflama, evitando el paso del aire a los alvéolos y causando pues el dolor y la asfixia. Puede estar ocasionado también por alergias. Algunas personas que presentan alergias a ácaros, al polvo, al polen, a la contaminación del aire, infecciones también repetidas, infecciones causadas por virus y bacterias también, y que sean de forma repetitiva, algunos olores y un clima frío. La laringitis entonces nos va a afectar la laringe, que es esta estructura que también llamamos caja resonante, porque es la que contiene las cuerdas vocales y permite que al paso del aire produzca la voz. Y es la inflamación precisamente de las cuerdas vocales y las estructuras adyacentes de la laringe. Puede ser ocasionada también por virus, bacterias o resfriados, o un uso exagerado de la voz o sustancias irritantes, causando entonces malestar, dolor de garganta, la fiebre, incomodidad o dolor al hablar o incluso al deglutir, tos y ausencia incluso de voz. Puede presentarse una laringitis aguda cuando se presenta esporádicamente y se desaparece espontáneamente y puede durar 3 semanas o con tratamiento en casa, pero también si digamos esta es repetida, se da de forma repetida, puede llevar a la laringitis crónica, que ya cuando se presenta comúnmente en la persona repetida o no desaparece, aumenta el dolor, ocasiona fiebre, pérdida paulatina de la voz, irritación, ocasionando fiebre, dolor en aumento y la pérdida paulatina de la voz si no se trata a tiempo. La bronquitis ya entonces va a afectar bronquios y bronquiolos, y precisamente es la inflamación del revestimiento de los bronquios que están llevando el aire desde el exterior al interior del pulmón. La bronquitis es ocasionado por varios tipos de virus y bacterias. En este caso se presenta fiebre, dolores musculares, tos, expectoración mucosa o purulenta y ocasionalmente sibilancias. Puede presentarse la bronquitis aguda. La bronquitis aguda se presenta por algunas semanas y finalmente se restablece el cuerpo. Pero cuando esas infecciones son muy continuas, muy seguidas o no cesan, entonces nos referimos a la bronquitis crónica, que es esa inflamación continua del revestimiento de los bronquios y que va a dificultar la capacidad respiratoria del individuo y va a causar que básicamente todo el tiempo estén inflamados los pulmones y estén con mucha expectoración de moco. El enfisema pulmonar afecta específicamente los alvéolos y evita esa elasticidad que ellos tienen para el intercambio del aire. Esto ocasiona pues que haya menor cantidad de oxígeno que ingrese al organismo y que paulatinamente se vaya perdiendo la función de los alvéolos, causando incluso espacios llenos de aire que disminuyen la capacidad respiratoria, sea también por aire contaminado, por el cigarrillo o por algunos gases tóxicos o infecciones reiteradas. Digamos que bronquitis crónica y el enfisema
recordemos la bronquitis, la inflamación del revestimiento de los bronquios y el enfisema, la pérdida de elasticidad de los alvéolos pulmonares, lleva a ocasionar el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en la que ya la capacidad respiratoria disminuye sustancialmente. Una incapacidad para respirar por sí mismo y debido también a sustancias irritantes, infecciones reiteradas o el cigarrillo. Entonces ya la persona llega incluso a depender de oxígeno o de aparatos que le ayuden a respirar. En la tuberculosis es causada generalmente por la bacteria Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch. Es una enfermedad muy antigua y ocasiona tos con flema, en sus casos graves con sangre, fiebre, sudoración profusa, especialmente en la noche, mucha pérdida de peso y malestar general. Se debe principalmente a que el bacilo entra al pulmón, generalmente, y se encapsula dentro del macrófago, que decíamos que eran las células encargadas de ingerir esas partículas extrañas, pero este tiene la capacidad de neutralizar la acción del necrófago, por lo tanto se encapsula e incluso es capaz de reproducirse dentro de este y durar determinado tiempo, que puede ser incluso semanas, meses o años, y que permanece por ahí latente, pero una vez puede causar un daño necrotóxico dañando los tejidos pulmonares y ocasionando por tanto la muerte. Aunque es de resaltar que la tuberculosis no solo ocurre en los pulmones, sino también puede extenderse a otras partes del cuerpo. El cáncer de pulmón, entonces debido a esas sustancias irritantes o especialmente el cigarrillo o contaminantes, las células del pulmón se ven afectadas especialmente en su estructura del ADN y empiezan a multiplicarse de manera descontrolada, generando un crecimiento de células malignas que puede llevar incluso a formar el tumor, posteriormente el cáncer del tejido pulmonar. Y eso ocurre porque el ADN de las células está siendo afectada produciendo células anómalas. También puede tener un factor hereditario en la que personas expuestas a cigarrillo o a gases contaminantes se vean mayormente afectadas. La neumonía es una de las enfermedades que más muertes ocasiona en el mundo, especialmente en bebés y en ancianos, y básicamente consiste en el daño o la inflamación de todo el tejido pulmonar y las estructuras internas del pulmón. Los alvéolos se llenan de líquido y se ocasiona la inflamación de pulmones, bronquios y bronquiolos. Generalmente es ocasionada por bacterias que diferentes especies de bacterias como es Streptococcus pneumoniae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Mycoplasma pneumoniae y Haemophilus influenzae, pero también por el virus sincitial respiratorio y otros. Esta enfermedad también digamos que que ha sido muy común debido a que las personas tienden a recetarse con antibióticos a los inicios de cualquier enfermedad respiratoria, incluso la mayoría puede ser causada por virus, pero las personas se automedican o no completan el tratamiento con antibióticos, causando que cada vez estas bacterias que producen la neumonía sean más resistentes y más difíciles de combatir. También se ve afectado por hábitos del cigarrillo y ocasiona entonces que los pulmones se llenen de líquido y los alvéolos pierdan la capacidad de intercambiar aire. Se siente mucho dolor en el pecho, pérdida de respiratoria, fatiga, fiebre, tos y en casos graves llega a haber tos con sangre y si avanza puede ocasionar la muerte. Otro ya vemos
en la época actual que otro de los factores que causan neumonía es el virus COVID-19, en el que también cuando la persona ya está en un estado avanzado y su sistema inmune decae, pueden llegar a colonizar el pulmón otro tipo de bacterias y virus, aparte del virus inicial que ocasionó la infección primaria. Entonces tenemos un apartado en la guía sobre el COVID-19 que está ocasionado por el virus SARS-CoV-2, que es del grupo de coronavirus que causan una infección respiratoria aguda, que son las famosas gripas y que pueden llegar a ser leves, incluso sin presentar síntomas, ser moderada o ser muy grave, presentando fiebre, tos, fatiga, flujo nasal, dolor de garganta y en casos graves ya diarrea, pérdida de apetito, pérdida del gusto y del olfato. Personas que están más predispuestas a sufrir una etapa grave de la enfermedad es que sean mayores a 65 años porque tienen más débil su sistema inmunitario, enfermedades crónicas pulmonares como las anteriormente nombradas, que presenten diabetes, hipertensión, obesidad o enfermedades renales, debido a que el virus afecta metabolismo de otras partes de otros órganos. Sabemos que el COVID entonces es transmitido a través de gotículas o de gotículas en las que pueden tener cientos de miles de partículas del virus, que básicamente es una estructura de ARN envuelta en una capa proteica con unos receptores que se unen a las células, a la membrana celular del hospedador, y que se va a replicar en este caso en los alvéolos pulmonares, causando el daño pulmonar y la falta de función del sistema respiratorio. Este virus también puede causar la neumonía, y puede ser la puerta de entrada en que entren otro tipo de bacterias y de virus que compliquen la estabilidad del paciente. Invito por tanto en este video a que participen escribiendo cuáles son las causas de las enfermedades respiratorias. Ya vimos algunas acá y pueden investigar otras, porque aquí solo nombramos algunas de las enfermedades. En la guía tenemos otras y ustedes pueden consultar algunas.